Hola chicos, mi nombre es Catalina y yo les voy a hacer esta ayudantía de repaso de medicina interna del tema que corresponde a arritmias. La ruta de repaso va a ser la siguiente. Primero voy a hablar de generalidades, ahí me detendré un poquito más en lo que es en los mecanismos por los que se producen las arritmias. Luego de las arritmias supraventriculares, que me detendré a hablar más también ahí de la fibrilación auricular, que es bastante extenso ese tema, pero lo resumí lo más que pude. Luego de las arritmias ventriculares, que es súper breve, y al final terminaré con unas preguntas para aplicar todo lo que hemos desarrollado aquí. En cuanto a las generalidades, aquí chicos, lo que tenemos que recordar es el sistema eléctrico del corazón a grandes rasgos, que como recordarán, se compone por células marcapasos que generan el impulso eléctrico y van a dar el ritmo al que el corazón se va a estar contrayendo, porque se propaga el impulso que ellas generan. Y tenemos el nódulo sinoatrial, el nódulo atrioventricular, el haz de His con sus ramificaciones izquierda y derecha. Y no aparece aquí, pero está la red de Purkinje que vienen desde las ramificaciones para llegar al ventrículo, cubrirlo en su extensión. También recordar lo que es una arritmia. Aquí está bien descrito lo que es una arritmia. Una anomalía del ritmo eléctrico la define y que trae problemas clínicos, pueden ser palpitaciones en los casos más benignos, o un bajo gasto cardíaco ya cuando está más avanzado, e incluso la muerte en los casos más graves, si no se trata a tiempo. Puede ser por problemas en la formación de impulsos, la conducción de impulsos o bien las dos. Tenemos las bradiarritmias, que son las arritmias lentas, o sea que tenemos un ritmo menor a 60 latidos por minuto, y las taquiarritmias, que son arritmias donde tenemos un ritmo mayor a 100 latidos por minuto. Y las arritmias supraventriculares, que comprenden las que afectan al nódulo sinoatrial, al nódulo atrioventricular y a los atrios propiamente tal, y en las arritmias ventriculares, que afectan a las de His, a sus ramificaciones, a la red de Purkinje y al ventrículo propiamente tal. El nodo sinoatrial es el marcapasos natural que marca el ritmo en condiciones normales. El resto son marcapasos latentes o ectópicos que tienen una frecuencia de descarga además menor a la del nódulo sinoatrial y asumen esa función de marcapasos principal solamente si hay alguna anoxia o algún problema con el nódulo sinoatrial. Y recordemos que el potencial de reposo es dinámico. La despolarización es más lenta en lo que son los marcapasos principales, que es el nódulo sinoatrial, el principal, y el nódulo AB. Acá al lado está la imagen que muestra cómo es este potencial de acción. Recordemos que es una curva con la fase 4 más inclinada y la fase 0 que no es tan empinada como la de un potencial de acción de un miocardiocito. Y lo otro importante recordar es esta corriente Ifani, que es la que hace que se mantenga con un potencial de reposo diastólico máximo menos negativo que el de un miocardiocito y de la red de Purkinje y el haz de His. Acá es menos 65. Recordemos que en los demás es alrededor de menos 90. Y es por la corriente Ifani que se activa alrededor de los menos 50, menos 65, y va a hacer subir lentamente esto, después se inactiva y empieza a funcionar lo que es la corriente de calcio, que es más lenta, por ende es más lento esta despolarización, como les comentaba. Y lo otro es esto, que la bomba sodio-potasio TPasa compite en el fondo con la corriente Ifani y con esta competencia de que uno está haciendo que entre sodio para despolarizar eventualmente la célula marcapaso, va a hacer que la bomba sodio-potasio saque potasio para hiperpolarizar a la célula
y así suprime el automatismo cuando hay una sobreestimulación como mecanismo de defensa, por así decirlo, una respuesta natural. Y además las conexinas anatómicas entre las células marcapasos y no marcapasos, es decir, entre células del nodo AB, por ejemplo, y células del ventrículo o del atrio, miocardios nomás, miocardiocitos, hacen que al haber esta conexión, como se ven enfrentados a potenciales distintos, voy a hacer un dibujo. Imaginemos que esto es una conexina, que acá lo que estoy dibujando es la célula marcapasos y acá célula cardíaca, le voy a poner CC para que sea distinto. Y con esta unión de la conexina, el voltaje que tienen, recordemos, de reposo, este es de menos 90, porque él dije que la célula cardíaca miocardiocito, y CM es la célula marcapasos, es menos 65 como les mencioné. Esta con esta están en contactos, así que van a tender a como equilibrarse. Y como esta de acá, perdón, no tenía activado el puntero. Como esta de acá es menos negativa que esta, que es más negativa, su potencial, esta va a tender a hiperpolarizarse, es decir, hacerse más negativa. Y al hacerse más negativa, se suprime el automatismo de la misma manera que pasaba con la bomba sodio-potasio. Y ahora voy a hablar de los distintos mecanismos que pueden llevar a producir una arritmia uno por uno, como se ven aquí en esta diapo. Entonces, en los trastornos de la formación de impulsos tenemos la alteración del automatismo. El que se puede afectar es el nodo sinoatrial, aparece el ritmo de escape o que se afecten los marcapasos latentes. En el nodo sinoatrial tenemos el aumento de automatismo, que en ambos casos, en la disminución y el aumento, participa el sistema nervioso autónomo. En el aumento es el simpático el que actúa, predominio del sistema simpático. Tenemos los receptores beta 1 adrenérgico activados, que aumentan la probabilidad de apertura de los canales marcapasos, es decir, los IFANI, y disminuye el potencial umbral. Entonces se gatilla antes el potencial de acción, y eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. En la disminución del automatismo es el sistema parasimpático, por estimulación colinérgica. Aquí se producen más cosas, que disminuye el la probabilidad de apertura de los canales marcapasos, que aumenta el potencial umbral, a diferencia del caso anterior. Entonces, por consiguiente, es más difícil que se alcance el potencial umbral para desencadenar el potencial de acción, y aumenta además la probabilidad de apertura de los canales de potasio. Y todo esto va a llevar a que disminuya la frecuencia cardíaca. Aquí voy a hablar al tiro de estos dos, que son los ritmos de escape y los marcapasos latentes con una alteración del automatismo. Los ritmos de escape son impulsos iniciados por un marcapaso latente, pero por supresión o menor frecuencia de descarga del marcapaso del nodo sinoatrial. Corresponden a un mecanismo de seguridad. Es decir, esto es para que no se salga de lo manejable la situación, porque si lo pensamos así, el nodo sinoatrial está latiendo, o sea, generando latidos a menor frecuencia. Entonces este ritmo de escape es para que el corazón pueda seguir cumpliendo sus funciones. Es más común que sea de origen ventricular por estimulación colinérgica, como les decía, y esto es porque la estimulación colinérgica actúa con mayor potencia en el nodo sinoatrial, en los atrios y en el nodo atrioventricular. En cambio, en los ventrículos propiamente tal, el efecto es menor. Por consiguiente, se entiende que el ventrículo podría tener este ritmo de escape. Y lo otro que los caracteriza es que es tardío este ritmo de escape y termina en una pausa provocada por ritmo sinusal lento. Importante, que es muy distinto de
una alteración de automatismo por marcapasos latentes. En este caso solo se da por un aumento del automatismo de los marcapasos latentes. No puede ser por una disminución del automatismo, porque el marcapasos latente, recordemos que tienen una menor frecuencia de descarga que el marcapasos normal, que es el nodo sinoatrial. Es un latido ectópico, o puede ser un ritmo ectópico, que es lo mismo en el fondo, o sea, no es lo mismo. El ritmo es un conjunto de latidos, el latido es que sea uno solo. Aparece antes de lo esperado en relación al ritmo normal, eso también es muy importante. Este es temprano, este es tardío. Y la aparición se puede dar en el contexto de que haya un aumento de catecolaminas. Fíjense, acá era colinérgico, acá que aumente las catecolaminas. Y eso solo si es que excede la frecuencia del nodo sinoatrial. Como les decía, las frecuencias de descarga de los marcapasos latentes son menores. En situaciones de hipoxemia también pueden aparecer, de isquemia, de alteraciones hidroelectrolíticas y en toxicidad a fármacos, como los digitálicos. Y el último trastorno de formación de impulsos que nos queda es la actividad desencadenada, que son potenciales de acción que desencadenan despolarizaciones anómalas que van a llevar a que se produzcan latidos cardíacos adicionales o incluso arritmias rápidas. Es por este mecanismo. Es estimulado no por un aumento de automatismo como el caso que hablábamos al comienzo, sino que por un potencial de acción previo. A diferencia de cuando había una estimulación simpática, que ahí se producía un aumento del automatismo, acá hay un potencial de acción que ya se estaba desarrollando y en torno al cual se produce una despolarización nueva que lleva a este latido adicional o incluso una serie de latidos que generan arritmia. Hay dos tipos, las posdespolarizaciones precoces y tardías. Entonces, tenemos las posdespolarizaciones precoces y las tardías. Una imagen vale más que 1000 palabras. Las precoces ocurren dentro de la meseta del potencial de acción o pueden ocurrir también dentro de la fase de repolarización rápida, etapas 2 y 3 respectivamente. Y las posdespolarizaciones tardías ocurren después de que ya se produjo toda la repolarización. Como les decía, las precoces interrumpen la repolarización normal. Les agrego también que si es en la fase 2 dependerían solamente de la corriente entrante de calcio, porque ahí la corriente entrante de sodio está inactivada, pero ya en la fase 3 se sumaría esta última corriente. Y el potencial de acción que generan puede autoperpetuarse y constituiría el mecanismo de inicio de la taquicardia ventricular polimorfa de la torsión de puntas. Y las posdespolarizaciones tardías, como les decía, son producidas poco después de que se produce la repolarización. Se desarrollan en un estado de alta concentración intracelular de calcio o con intoxicación digitálica, o bien la estimulación por catecolaminas, y también pueden autoperpetuarse y serían parte de la taquicardia ventricular y auriculares asociada a toxicidad de digitálicos. Pero ojo, porque deben alcanzar el potencial umbral para poder desencadenar un potencial de acción. Esto puede sonar muy obvio, pero no es como que porque haya una posdespolarización se va a generar una actividad desencadenada, sino que tiene que alcanzar el potencial umbral siempre. Con lo anterior terminamos los trastornos de la formación de impulsos. Ahora vamos a hablar de los de la conducción de impulsos y tenemos los bloqueos de la conducción, que se producen porque hay zonas de músculo cardíaco que no son excitables eléctricamente. Pueden ser transitorios, permanentes y unidireccionales o bidireccionales, pero también se describe funcional en el contexto del uso de antiarrítmicos. Las causas son la isquemia, la fibrosis, que se relaciona con el tipo de bloqueo permanente, ya que ese músculo ya no es viable y no es excitable, y la inflamación con los fármacos. Y lo otro muy importante es que si afecta al nodo atrioventricular o al haz de His-Purkinje, se elimina la supresión por sobreestimulación normal, que era lo que hablé al comienzo.
Entonces en los marcapasos latentes sucede esto, dando lugar a latidos o ritmos de escape que se mencionaron anteriormente también. Y esto es todo porque las zonas distales asumen la función de marcapasos. Respecto a los trastornos de conducción de impulsos, aquí hablaré de los mecanismos de reentrada, primero del reentrada nodal. Es muy frecuente este mecanismo y debe cumplirse que haya un bloqueo unidireccional, que una rama conduzca lento, que haya reexcitación del tejido próximo al lugar del bloqueo o periodo refractario corto. Aquí explicando, lo normal es que el potencial de acción conduzca en las dos ramas y después llegue al tejido de conducción distal. Pero cuando una rama está bloqueada, se va a seguir por la otra y va a llegar a conducirse retrógradamente. Si la velocidad de conducción retrógrada es normal, va a llegar de nuevo a la otra rama, pero no va a perpetuarse el potencial de acción. En cambio, si la velocidad de conducción retrógrada es reducida, va a llegar y ya no la va a encontrar en su periodo refractario, sino que va a estar dispuesta a recibir el potencial de acción y propagarlo. El punto aquí es que no se ven estos cuadritos, pero también si el periodo refractario de esta rama es corto, se va a perpetuar. Entonces tienen que cumplir estas tres cosas. Y aquí, chicos, tenemos también el mecanismo de reentrada del haz de Kent o vía accesoria del síndrome Wolff-Parkinson-White. Aquí lo que se produce es que del nódulo sinoatrial se propaga el estímulo de potencial de acción, pero llega a los ventrículos y por un haz que hay aquí entre atrio y ventrículo se devuelve y vuelve al atrio ventricular y así sigue, se perpetúa. Es distinto, no es que desde la rama se devuelva, sino que desde la vía accesoria, y puede ser por conducción ortodrómica o antidrómica. La ortodrómica tiene preexcitación y crisis de taquicardia, al igual que la antidrómica, pero en la ortodrómica se produce un QRS estrecho, que después quizás lo van a ver, y lo otro es que en la antidrómica es ancho, porque en el fondo una es en este sentido, acá es anterógrado y acá es retrógrado, pero en la antidrómica es al revés, a nivel de nódulo sinoatrial es retrógrado y acá es anterógrado. Esto perpetúa las arritmias, sobre todo la taquicardia paroxística supraventricular. Y agregué esto de recordar la presentación variable, que pueden ser asintomáticas, que puede tener palpitaciones o alteraciones del gasto cardíaco, que pueda generar hipoperfusión cerebral con mareo y pérdida de conciencia, sobre todo en adultos mayores, o un cuadro de angina o disnea. Y esto es importante, el manejo en primera instancia siempre es evaluar el compromiso hemodinámico del paciente, porque con eso vamos a ver las medidas que hay que tomar y si es que hay que cardiovertir eventualmente según el tipo de arritmia también, o bien dopamina si estamos tratando a un paciente con una bradiarritmia. También tenemos que aplicar el ABCDE, el oxígeno, unas vías venosas por si hay que administrar los fármacos y un electrocardiograma de monitorización. Tenemos que evaluar también si se trata de un corazón estructuralmente sano o no. Esto lo define si tiene antecedentes de infarto o cosas por el estilo. Y también evaluar la arritmia para instalar el tratamiento, porque va a depender de qué arritmia sea. Y ahora hablaremos de las arritmias supraventriculares. Tenemos la taquicardia sinusal, que corresponde a una frecuencia cardíaca de mayor a 100 latidos por minuto. Esto se da en condiciones fisiológicas, como recordamos, por el ejercicio, el shock, la fiebre, etc. También las infecciones pueden darlo, que aquí el manejo es causal, y si persiste, beta bloqueadores sin actividad simpático-mimética intrínseca, como el propanolol, la atenolol, el nadolol, o los bloqueadores de los canales de calcio que sean cronótropos negativos, como el verapamilo y el diltiazem. Si aquí tenemos una taquicardia sinusal inadecuada, que eso quiere decir TSI, en gente sana y joven, hay que corregir la causa. La bradicardia sinusal, por su parte, es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Es frecuente en pacientes vagotónicos, atletas
pero también se produce por beta bloqueadores. Es patológico cuando hay un infarto agudo al miocardio de pared inferior, enfermedad del nodo sinusal. Sin tratamiento farmacológico propiamente tal esta arritmia, pero si persiste o es muy severa se instaura un marcapaso, que son casos muy contados. Si hay una bradicardia sinusal inadecuada, se debe evaluar con test de esfuerzo y descartar otras causas, el deporte y drogas como los beta bloqueadores. Hay que recordar que estas dos arritmias son regulares y de morfología normal, como van a ver después. El síndrome braditaquicardia es una bradicardia sinusal de la unión, mezclado con una taquicardia sinusal o una fibrilación atrial paroxística, que esto hace que la fibrilación atrial sea más lenta, de 90 latidos por minuto. Debe evaluarse con Holter continuo y si no se evidencia este síndrome se pasaría a un loop si la sospecha permanece. El test de esfuerzo sirve también con estudio electrofisiológico para evaluar la indemnidad del sistema excitoconductor y el manejo en un paciente que llega agudo con una frecuencia cardíaca de 20, es un marcapasos transitorio y ahí se va evaluando si se requiere o no uno definitivo, porque esta enfermedad se puede desarrollar en el contexto de una enfermedad del nodo sinoatrial, que requiere sí o sí un marcapasos. La arritmia sinusal se caracteriza, a rasgos generales como les dije, por intervalos PP irregulares y que sigue movimientos respiratorios. Esto es muy característico. Es frecuente que se den en jóvenes y niños, pero en mayores puede traducir enfermedad, como lo que les mencionaba también se da en la enfermedad del nodo, al igual que la anterior. No requiere tratamiento a no ser que se sospeche enfermedad del nodo marcapasos. Es similar a la anterior en este aspecto. La taquicardia auricular es un impulso desde el foco ectópico auricular. Se puede dar en el contexto de EPOX, una alteración cardíaca estructural, alteraciones hidroelectrolíticas o incluso la toxicidad por digitálicos. Tiene un ritmo irregular atrial y ventricular que es variable. La P es anormal, se oculta por la T, forma elevada antes del QRS y una T distorsionada, que eso lo van a ver en la ayudantía de electrocardiografía. El tratamiento aquí son beta bloqueadores y calcio antagonistas para disminuir la frecuencia cardíaca, y un electrocardiograma ayuda a ver dónde está el foco ectópico para evaluar eventualmente una ablación por cateterismo. La pausa o paro sinusal es muy importante diferenciarla de un bloqueo sinoauricular. Si bien la diferencia es más que todo electrocardiográfica, aquí voy a referirme un poco. El fallo momentáneo en la producción del estímulo por el nodo sinoatrial define a la pausa o paro sinusal. Hay una pausa entre 2 QRS, pero no es igual a un ciclo de PP. Es normal que esto ocurra en el sueño, pero es patológico si se establecen síntomas asociados a esta pausa o paro, que vendrían siendo síntomas de baja perfusión en el fondo. Significativa si es mayor a 3 segundos y ahí requiere marcapasos. El bloqueo, en cambio, es una pausa que mide exactamente el doble de 2 ciclos precedentes. Es menos frecuente, pero siempre va a ser patológico. Sin embargo, según el grado, va a requerir el tratamiento o no. El grado 1 no requiere, el grado 2 puede requerir, pero va a ser etiológico y según los síntomas, que puede ser farmacológico o eléctrico, y el grado 3 es raro que no requiera tratamiento y va a ser igual al grado 2, básicamente. Ya hablábamos antes de la enfermedad del nodo. Aquí tenemos la enfermedad del nodo sinusal, que es la disfunción sinusal generalmente degenerativa que se da en personas mayores porque se produce una fibrosis a nivel de acá. Genera bradicardia sinusal inapropiada, paro o bloqueo sinusal como les mencionaba, la fibrilación atrial con respuesta lenta, el síndrome taquicardia bradicardia que igual lo mencioné, y la incapacidad de retomar el ritmo tras la cardioversión. Esta siempre requiere marcapasos. Las extrasístoles, que aquí la que nos compete es la que es del nódulo atrioventricular, es un complejo que se adelanta. Tras él suele venir una pausa y puede no tener una onda P. En general el paciente es asintomático
pero si los síntomas que desarrolla en el contexto de esta extrasístole es importante, se va a buscar el factor desencadenante, que en general son cardiopatías, y se va a tratar. Y si aún así persisten los síntomas, se va a tratar con beta bloqueadores y calcio antagonistas, y si todo esto no sirve, los casos refractarios se hace ablación. El flutter, aquí es muy importante recordar ondas en serrucho, irregulares, a diferencia de la FA que es irregular, esta es regular. Es una arritmia de alta frecuencia, generalmente de 300 latidos por minuto, pero cuando se asocia a bloqueo AB de segundo grado, queda con una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto ventricular. Es regular y pareja sin onda P. El tratamiento electivo en el cuadro agudo es una cardioversión eléctrica, con anestesia, a no ser que llegue el paciente a la urgencia, que solamente se cardioverte. El tratamiento definitivo es la ablación. La taquicardia paroxística supraventricular es muy importante, que afecta a gente joven, una frecuencia regular de 160 a 240 latidos por minuto y QRS angosto de inicio brusco. Los mecanismos ya los explicamos, los haces paraespecíficos que venía siendo la preexcitación por el de Kent, el síndrome Wolff-Parkinson-White y del nodo AB por reentrada nodal. En el corazón sano solo va a dar palpitaciones y en mayores puede dar angina e hipotensión. Va a generar una onda delta en ritmo sinusal o bien ondas P retrógradas, y según el tipo de taquicardia va a ser de QRS ancho o angosto. Su manejo radica en maniobras vagales, masaje carotidio y valsalva, y si no funcionan, la primera elección es la adenosina de primera línea, y luego, si no funciona la adenosina, el verapamilo. El tratamiento definitivo es la ablación por radiofrecuencia. Aquí entramos a la fibrilación auricular. Es una arritmia que es la de mayor prevalencia. La aurícula se activa descoordinadamente sin contracción efectiva. La mayoría son secundarias a alguna enfermedad cardíaca o valvular, el 80%, y otras causas son no cardíacas y relacionadas con dieta y estilo de vida en menor medida. Al electrocardiograma van a haber intervalos de irregulares con ausencia de onda P por 30 segundos para hacer el diagnóstico. Esta clasificación es importante, cuando se diagnostica por primera vez no aplica, pero si tenemos paroxística, cuando la duración antes de la cardioversión es menor a 7 días, menor o igual, y la remisión espontánea, o sea sin cardiovertir, se da a las 48 horas, y si tiene recurrencias. La persistente es mayor a 7 días su duración antes de la cardioversión, la remisión espontánea no se da y las recurrencias también están presentes, y la persistente de larga duración es mayor a 1 año o igual. Remisión espontánea no tiene tampoco y siempre va a tener recurrencias. Y bueno, la permanente es el concepto que se aplica cuando uno asume que ya no puede volver al ritmo sinusal. Vamos a tener un sustrato y gatillantes. El sustrato son los factores crónicos de cada paciente que van a hacer que se predisponga a esta arritmia. Tenemos las cardiopatías, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, es lo más común, y lo más reciente que se ha descrito, los focos desde las venas pulmonares que generan circuitos de reentrada. Los factores agudos vendrían a ser los gatillantes, que generalmente son isquémicos. El infarto al miocardio también está, la pericarditis, la miocarditis, la embolia pulmonar, el hipertiroidismo, postquirúrgico, afección aguda de las vías respiratorias. Y lo otro importante es que la persistencia temporal de la FA va a llevar a una remodelación auricular con modificaciones funcionales y estructurales, como la dilatación auricular y un acortamiento de los periodos refractarios, y todo esto perpetúa la arritmia, por eso es muy importante tratarla. En la presentación puede también ser asintomático o bien ser una FA asintomática, pero con crisis de palpitaciones rápidas e irregulares, autolimitadas o persistentes en los primeros casos. También puede haber disnea, mareo o síncope ya cuando más grave, y poca resistencia a la actividad física. La embolia cerebral o de otra zona es otra
otro tipo de presentación, la insuficiencia cardíaca aguda o crónica y la angina. Y aquí está la clasificación de la ERA, que la clasifica de acuerdo a la presentación en cómo afectan los síntomas a la vida diaria. Para evaluarla necesitamos una buena historia clínica que incluya todo esto: el tiempo transcurrido desde la aparición, frecuencia y duración, los factores precipitantes, el modo de inicio y finalización, si se usaron fármacos, la existencia de enfermedad cardíaca, el hipotiroidismo y consumo de OH. El examen físico si es que hay signos de insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos extracardíacos, la radiografía de tórax para enfermedad pulmonar, el hemograma completo para comorbilidades infecciosas o anemia, el perfil metabólico completo, la glicemia. Esto va buscando la etiología, la función hepática y renal. El electrocardiograma para ver el ritmo y con sus respectivos hallazgos que se pueden analizar. En la ecocardiografía se puede ver las alteraciones estructurales, el tamaño, función atrial y ventricular. El ecotransesofágico en el contexto de si se sospecha que hay trombos en la aurícula izquierda. Las hormonas tiroideas cuando se sospecha una FA secundaria a hipertiroidismo. Y aquí hay que establecer si es paroxística o persistente, el factor gatillante, si hay cardiopatía estructural y tolerabilidad de paciente a la arritmia. Para el tratamiento de la FA tenemos tres pilares que no son excluyentes: el control de la frecuencia, donde los fármacos son la primera línea de tratamiento. Están los bloqueadores de los canales de calcio, los beta bloqueadores y la digoxina. Si no se demuestra mejora, aquí se recurre a la ablación del nódulo atrioventricular y la implantación de marcapaso. El paciente hemodinámicamente inestable va a ir siempre a cardioversión eléctrica. Y la amiodarona es de elección en la FA persistente. El objetivo del tratamiento es una frecuencia cardíaca menor a 80 en reposo y menor a 110 en ejercicio moderado. En el control del ritmo, los fármacos son la primera línea de tratamiento y se asocian a cardioversión eléctrica en los casos que lo requieren. Tenemos el ibutilide, la amiodarona, la propafenona, el satolol y la flecainide. Y la ablación por catéteres también es para casos refractarios. Aquí el objetivo es recuperar el ritmo sinusal, que es de elección en FA paroxística y persistente. Y bueno, la anticoagulación, hay que saber que el riesgo embólico siempre es el mismo y debe anticoagularse aun si se vuelve a un ritmo sinusal. Tenemos el score de Chasbasque y Hasflet, que ya los voy a explicar. Aquí explicando, el tratamiento anticoagulante se da con los siguientes fármacos: los antagonistas de vitamina K, warfarina, fenocumarol, apixaban, rivaroxaban y dabigatran, que son los nuevos anticoagulantes orales. El Chasbasque es este score, que evalúa la insuficiencia cardíaca congestiva o disfunción del ventrículo izquierdo, la hipertensión, la edad mayor a 75 años, que da un score de 2, la diabetes mellitus, el antecedente de accidente cerebrovascular, TIA o tromboembolismo da también 2 puntos, la enfermedad vascular, la edad de 65 a 74 y si es mujer, dando un score máximo de 9. Dependiendo si el score es 0, va a ser un riesgo bajo en que se podría dar aspirina. Si es intermedio, va a ser de 1 a 2, dándose anticoagulantes orales evaluando el caso o bien aspirina. Y en riesgo alto se dan anticoagulantes orales. Para evaluar el riesgo de hemorragia se usa el Hasflet, pero en general se prefiere anticoagular siempre, porque una hemorragia es más manejable que una stroke en el fondo. Estos son los que condicionan si nos vamos a ir a control de frecuencia de ritmo: la edad mayor a 65, que no tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca, que estén contraindicados los antiarrítmicos, que sea hipertenso, enfermedad coronaria o que sea un paciente inadecuado para cardioversión, nos dará un control de frecuencia. El control del ritmo, todo lo contrario. Y también en la FA secundaria a tratamiento. Y aquí recordando lo clave: en la FA reciente, si hay inestabilidad hemodinámica, cardioversión eléctrica. Si no hay inestabilidad hemodinámica, puede ser farmacológica, y cuando hay enfermedad cardíaca estructural se da amiodarona, y si no, flecainide, propafenona o ibutilide. En la FA paroxística,
No se da terapia cuando no hay síntomas importantes y en la persistente se puede aceptar que sea permanente y dar anticoagulantes y control de frecuencia según necesidad, o tratar como si fuera persistente controlando la frecuencia con anticoagulantes según la necesidad, y considerar si se justifican los antiarrítmicos, si se requiere cardioversión o si llega a terapia antiarrítmica crónica según la necesidad del paciente. Y aquí agregué las alteraciones en la conducción AB o bloqueos AB que pueden concomitar una arritmia. Aquí la característica es que se prolonga el PR. El bloqueo AB de primer grado tiene una onda P que antecede a QRS, la conducción está aumentada pero no se pierde y no requiere tratamiento. El bloqueo AB de segundo grado está el MOVITS 1, que es fisiológico, que no requiere tratamiento, pero el MOVITS 2 sí lo requiere porque puede evolucionar a un MOVITS 3. Y el bloqueo AB de tercer grado, aquí tenemos una onda P que está no conduciendo, se produce como que todo está funcionando cada uno por su lado, el nodo sinoatrial y el atrioventricular. Al final es el haz de His el que asume el ritmo y la presentación puede ser fatiga síncope y requiere marcapasos definitivos. Arritmias ventriculares, tenemos la extrasístole ventricular, que es la más frecuente, que se genera por un foco ectópico bajo la bifurcación del haz de His, que se acompaña luego de una pausa compensadora y es el latido siguiente el que da el síntoma. No requiere tratamiento en general, solo es sintomático bajo estrés o por hábito de vida o factores externos. Podría darse beta bloqueadores en esos casos y puede ser unifocal, pareada, multifocal o bigeminismo o aislado. Y la fibrilación ventricular resulta de la despolarización caótica y descoordinada del ventrículo. La causa más frecuente es la cardiopatía isquémica. El tratamiento es desfibrilar usando 200 a 360 joules, tras ello lidocaína, procainamida o amiodarona. Requiere estudio posterior enfocado en la etiología y su tratamiento. Y la taquicardia ventricular puede ser sostenida o no sostenida, dependiendo si dura 30 segundos o más de 30 segundos o menos, y si tiene compromiso no hemodinámico. La taquicardia sostenida sin pulso requiere cardioversión eléctrica a 100 joules o más, al igual que la estable, pero esta última puede tratarse con antiarrítmicos. Y la no sostenida no requiere tratamiento, a no ser que haya episodios muy frecuentes y ahí se dan antiarrítmicos. Y morfológicamente está la monomorfa y la polimorfa, que en la polimorfa tenemos la torsada de Points. Están los criterios de Brugada para identificar si estamos hablando de una taquicardia paroxística supraventricular con aberrancia o si efectivamente es una taquicardia ventricular, que no voy a entrar en detalle. Y el síndrome de Brugada, reconocer que predispone a realizar taquicardias ventriculares porque hay una canalopatía que produce muerte súbita. Y rapidito algunas preguntas. El masaje del seno cardíaco disminuye abruptamente la frecuencia cardíaca en las arritmias causadas por... Si recordamos, eso era taquicardia supraventricular, que está aquí, por reentrada. Lo demás es descabellado y no tiene nada que ver. Una mujer de 32 años con antecedentes de soplo en la infancia que refiere presentar disnea de mediano esfuerzo desde hace un mes. Consulta por edema de extremidades inferiores en la última semana. Tiene una insuficiencia cardíaca. El examen físico es un pulso irregular de 142 por minuto, soplo sistólico de la punta grado 4. Aquí, como tiene un pulso irregular, puede tener una fibrilación auricular. Estas son las alternativas, crónica y paroxística, pero aquí lo más probable es que sea crónica, porque lleva mucho tiempo con ella. Si bien es de reciente diagnóstico en este caso, hay que pensar en que es crónica por lo comprometida que estaría esta insuficiencia cardíaca. Hombre de 63 años que consulta en urgencia por presentar desde hace 55 minutos palpitaciones sostenidas rápidas e irregulares. El diagnóstico más probable, aquí es un hombre mayor y son palpitaciones rápidas e irregulares, así que no podríamos pensar en una taquicardia paroxística supraventricular y sería una fibrilación auricular paroxística por la evolución en menor a 48 horas. Lo demás no viene a caso. Un paciente que presenta una taquicardia regular de 155 latidos por minuto con complejo QRS 0,10 segundos, con presencia de ondas en serrucho, en las derivaciones de 2 y de 3. El diagnóstico más probable es, recordemos, ondas en serrucho, flutter auricular.
Ingresa un paciente con una fibrilación auricular rápida de 150 latidos por minuto, desorientado, disneico, sudoroso, está mal, con PA de 80-60. La conducta más adecuada no es suero fisiológico, no es amiodarona endovenosa, tampoco es adrenalina, tampoco es amiodarona endovenosa de nuevo, pero en infusión continua a diferencia de la otra embolo. Aquí tenemos que cardiovertir porque está hemodinámicamente inestable. Con esto finalizo la presentación, muchas gracias por su atención y mucho éxito.